Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Pueden habilitar sus cámaras, por favor? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Araceli, ¿cómo estás? ¿Todo bien y usted? ¿Todo bien? ¿Pueden habilitar sus cámaras? Ya nos deshabituamos nuevamente. No le veo a nadie en el aula. Están todos con cámaras apagadas. Bueno, ¿qué tal les fue con el desarrollo del balance? ¿Pudieron terminar el balance que habíamos dejado la clase pasada? Sí, ¿no? Yo, profe, estoy en proceso todavía, aún no terminé todo. Ok. Les recuerdo que la fecha de entrega es el siguiente martes, así que solamente a modo de indagar y dar seguimiento a lo que habíamos desarrollado en la clase pasada, ¿sí? Y hay consultas en cuanto al cierre de la última parte, entonces voy a aclarar cuál es el punto en contabilidad por el cual nosotros le llamamos balanceado o un balance totalmente cerrado. Voy a compartir en este momento el balance entonces. Bueno, si ustedes se fijan aquí, no sé si ven la planilla Excel, si me confirman. Sí se ve, profe. Ok. Las disculpas respectivas al vecino puso, no sé, música muy fuerte. No sé si escucharon por ahí. Las disculpas respectivas. Bueno, si ustedes se fijan aquí tenemos los totales. Entonces, ¿qué sucede con nuestro balance? Bueno, para algunos quedó en duda cuáles serían las columnas que tienen que salir exactamente iguales y cuáles son las que tienen que salir con diferencia. Bueno, sucede que en las sumas del debe y haber tienen que salir exactamente igual, entonces aquí estas dos columnas tienen que salir exactamente iguales, tanto del debe como del haber. Luego tenemos la de los saldos, ¿sí? Deudor y acreedor, o debe y haber. Aquí también debería salir exactamente igual, ¿sí? En la sumatoria. Luego tenemos las últimas cuatro columnas del activo con el pasivo. Aquí, si se fijan, el activo sale en un monto inferior al pasivo y capital. Entonces ahí hay una diferencia de 20.112.848. Entonces, ¿en dónde agregamos esa diferencia? ¿En dónde falta? En este caso, tenemos un faltante para el activo, entonces se coloca allí esa diferencia, ¿sí? Que sería 20.112.842. Luego tenemos la sumatoria de las cuentas de resultado de pérdidas y de ganancias, entonces allí observamos de que las sumatorias no son iguales y en consecuencia tenemos una pérdida, ya que tenemos mayores egresos que ingresos, entonces la diferencia, y si se fijan, debe ser exactamente igual a la diferencia del activo con el pasivo. Entonces, la diferencia entre lo que es pérdida y ganancia debe ser exactamente igual. En este caso, la diferencia es 20.112.848. Y la colocamos dentro de la columna en la cual
falta el monto, en este caso en la columna de ganancia. ¿Por qué? Porque aquí nos da el indicativo de que nuestro balance salió una pérdida, ¿sí? Porque tenemos un gasto de 57.112.848 y tenemos solamente una venta de 37 millones, ¿sí? Entonces, esta diferencia es lo que tiene que ser igual. La diferencia entre activo y pasivo y la diferencia entre pérdida y ganancia tiene que ser exactamente igual para que el registro contable esté correcto, ¿sí? Entonces, a partir de allí podemos decir de que no vamos a calcular un impuesto, ¿sí? Entonces, nuestro balance a la hora de cargarlo en el GSOK, ustedes van a obtener una pérdida, ¿sí? Entonces, no van a pagar el dichoso impuesto a la renta del 10% en este caso. Esto es simbólico, como sabemos, porque es prácticamente un desarrollo de un mes nada más. A modo de práctica, ustedes están haciendo lo que se refiere al rellenado en GSOK, ¿sí? Bueno, entonces esto era lo que me tenían en duda la mayoría que me había consultado. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Sí? Y tiene que ser exactamente igual esa diferencia. Y también al último van a colocar la columna de los totales, cada uno con su respectivo total allí, ¿sí? Entonces, de esa manera cierran su balance de 8 columnas y sería un balance provisorio de 8 columnas, las cuales ustedes pueden utilizar para el rellenado de su GSOK. Entonces, no sé si tienen alguna consulta con referente al balance que tienen que desarrollar para la entrega en la próxima clase. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Este balance es lo que vamos a entregar en la próxima clase con el GSOK. No, este balance ustedes prácticamente lo tienen semi terminado en la plataforma. Yo ya lo había alzado en plataforma. Solamente ustedes tenían que terminar la última parte, ¿sí? Y ese balance le va a servir para presentar el GSOK. Esto va a ser un auxiliar para ustedes porque en realidad lo que ustedes van a presentar es el formato en GSOK del balance, ¿sí? Rellenado en GSOK. No sé si quieren que vuelva a mostrar cómo es el proceso, pero ustedes tienen que descargar el GSOK y cargar los datos que están en el balance. Ustedes van a tener que utilizar este balance de 8 columnas como un auxiliar para las cuentas. ¿Cuáles van a ser los montos que ustedes van a ingresar en el GSOK? Van a ser los montos respectivos de las últimas 4 columnas, que sería prácticamente los montos de los saldos de cada cuenta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a ingresar los montos referidos a las 4 últimas columnas. Sería del activo, para el activo serían estos montos, ¿sí? Para el pasivo, estos montos, para las cuentas de egreso, estos montos, y para las cuentas de ganancia, estos montos, ¿sí? Lo demás, lo anterior, no lo van a utilizar porque ustedes saben que están en cuentas todavía de contrapartida en la cual se realizaron los cálculos de saldo, ¿sí? En realidad el saldo que se arrastró en cada cuenta para inventario y para el resultado van a ser los saldos que ustedes van a trasladar en el GSOK. ¿Qué significa eso? Que necesariamente tengo que tener el saldo final de cada cuenta para yo poder trasladar eso al balance. No trabajamos en base a partidas ya, sino en base a los saldos finales para poder completar el balance general, ¿sí? En este caso, como ustedes sabrán, el balance necesariamente lo tengo que confeccionar con el tiempo necesario como para que yo pueda sacar un resultado que pueda ser positivo o negativo conforme al movimiento que se registró en ese mes. En este caso tenemos una pérdida, ¿sí? Entonces no va a generar
algún tipo de impuesto a la renta. En el caso de que se genere una ganancia, entonces ahí sí se hace el cálculo del 10% sobre el monto de diferencia que haya entre las partidas de pérdidas y ganancias, ¿sí? Esos son para la cuenta o las cuentas de resultado nada más, ¿sí? Los cálculos que se hacen de impuestos son solamente para las cuentas de resultado. En este caso, ustedes no van a realizar ese cálculo de impuestos, o sea, lo van a dejar en cero porque tenemos una pérdida, ¿sí? Entonces ustedes al realizar este balance de 8, ustedes ya identifican si tuvimos pérdida o si tuvimos ganancia. En este caso ustedes ya identificaron que tenemos una pérdida. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a utilizar esta planilla y lo que van a completar es en el formato G-Showcase, ¿sí? Entonces voy a compartir cuál es ese formato. Es esto, si me siguen. ¿Sí? Aquí está Juan Carlos Sosa Báez. Van a tener que completar acorde a los datos del cliente que figura en el borrador de operaciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a registrar mi contribuyente, el contribuyente del cual estamos haciendo la contabilidad o registrando la contabilidad sería de Juan Carlos Sosa Báez. Y allí ustedes en G-Showcase, no sé si ya pudieron descargar el programa, porque esto se descarga de la página La SED. ¿Ya pudieron descargar o no? Aún no, profe. Aún no. Bueno, voy entonces a la descarga primeramente. Voy a la página primeramente entonces para poder mostrar un poco en qué consiste esta descarga para que no se me confundan tampoco dentro de la plataforma. Esto es la plataforma de la SED, o sea, la página de la SED, ¿sí? Entonces ustedes van a la zona de software y herramientas, hacen clic allí. Luego ustedes van al software G-Showcase, es un software, ¿sí? Gratuito, en teoría, aunque tenemos que tener MB para descargarlo, pero en teoría es gratuito. Y buscan aquí la versión, en este caso, yo utilicé la versión de acuerdo al tipo de computadora que tengan, la programación, en este caso sería Windows ZIP, en mi caso. Entonces, esto ustedes hacen clic aquí y allí dice descargar y ahí descargan la aplicación, ¿sí? Entonces, esto se descarga y le va a aparecer un formato ZIP, en este caso. ¿Sí, Araceli? Profe, si vamos a descargar en nuestro celular, ¿cuál sería? O sea, ¿cómo Sí, tenemos que hacer? el mismo procedimiento, pero aquí en la versión tendrían que ver, en este caso es 3.2.2.2. Vamos a ver. Aquí tenemos, a ver un poco. Intentaría yo con ese mismo, creería yo que con el mismo, ¿sí? En todo caso, Profe, ¿sí? permiso, ¿Sí? profe. No, a mí no me descargó en el celular con el mismo formato. No pude Con el descargar. 3.2, ¿no? No, con el Windows Zip, no me descargó, profe. O sea, me descarga, pero después no me abre. Ok, por una cuestión, a ver un poco, voy a ver, porque aquí, bueno, me aparece este tipo de documento. Ustedes tienen el formato zip dentro de sus teléfonos, esa es otra cuestión también. Hay que darle clic acá y tienen que
prácticamente permitir que instale dentro del sistema mismo. En este caso le di no porque eso haría de que tenga que salir toda la reunión inclusive, pero si no pudieron, entonces voy a ver, estar viendo entonces con cuál de los, que generalmente lo utilizamos más dentro de lo que se refiere al la PC. Bueno. Ok. Acá me dicen que ya lo descargaron y voy a estar viendo entonces y viendo y consultando entonces con cuál, porque no he probado en el celular, pero sería interesante que lo realicen y si tienen algún compañero, ¿sí? Con su dúo pueden realizarlo de manera dual para que les sea más fácil también de repente. Bueno, una vez que lo descargan todo, voy a ver un poco. Una vez que lo descargan todo, tienen este formato, ¿sí? Y voy a probar en el teléfono y voy a avisar en cuál de las versiones funciona, ¿sí? Bueno, esto es Bueno, pues. en la PC. Dentro de la PC ustedes crean un nuevo contribuyente. O sea, este formato no cambia en ninguna de los en ninguno de los aparatos en los cuales descargamos, ¿sí? O sea, el formato siempre va a ser el mismo, no hay una variación allí. Tal vez de repente en cuanto a las teclas y demás, pero siempre va a tener el mismo modelo, por decirlo así. Entonces aquí hacemos clic de nuevo contribuyente y allí ustedes rellenan el nombre del contribuyente, el RUC y le dan a aceptar. En ese caso, por ejemplo, van a completar el nombre de Juan Carlos Sosa, ¿sí? Y su respectivo RUC que ustedes lo tienen en el borrador de operaciones. Una vez que hagan eso, le dan guardar y le va a aparecer de esta manera. El RUC con el dígito y el nombre de la persona. Una vez que tienen estos datos, ustedes pueden acceder a estados, que son los estados, y en este caso, yo ya había mostrado en la clase pasada que era el año 2017 y primeramente solicita luego la identificación del contador. En este caso, ustedes van a poner su nombre como contadores y allí van a realizar el rellenado correspondiente. Hacen clic en balance, ustedes tienen aquí a balance, y allí van a ir cargando los respectivos montos, ¿sí? Esto, gente, hasta que no cuadre bien, no va a permitir guardar si es que ustedes no cuadran el balance. Entonces, ustedes van a ir colocando los montos por partida, tienen que balancear. Una vez que balancea, recuerden que van a cargar en el balance solamente lo que es activo, pasivo y patrimonio neto, ¿sí? Sería esta capital, sería, ¿sí? Patrimonio neto. Una vez que rellenan los montos, ¿de dónde van a sacar estos montos? Como mencioné, van a sacar o van a recurrir a su balance de 8 columnas en la sección de activo pasivo, ¿sí? Entonces, en base a ese monto que está allí es lo que van a rellenar esta parte, ¿sí? Todo lo que es la cuestión patrimonial. Van a haber cuentas que van a dejar en cero. Hay muchas cuentas que ustedes van a dejar en cero. Una vez que rellenan todo esto, le dan guardar, gente. Guardar información, aceptar y volver. Una vez que vuelven, tienen que rellenar el estado de resultado. El estado de resultado dentro del balance de 8 columnas está en el área de resultados, pérdidas y ganancias. Entonces, los ingresos en primera plana serían venta de mercadería grabadas del IVA. Luego tienen ustedes los costos. Lo demás dejan así como está, costo de mercadería por el IVA. Y luego los demás gastos que ustedes van a ir distribuyendo los acordes a la naturaleza
en la cual están. Van a haber cuentas que no van a estar tal y cual, pero ustedes van a poder unificarla de acuerdo a la naturaleza, si es gasto administrativo, si es gasto comercial, si es gasto bancario, si son intereses, ¿sí? ¿Qué son? De acuerdo a eso, van a ir completando las cuentas de gastos administrativos y de comercialización. Y financieros, en 3 partes lo divide, ¿sí? Entonces, una vez que terminan esto, también lo van a completar acorde al saldo que tienen en las cuentas de pérdida y en las cuentas de ganancia. Una vez que cierran esto, dan guardar, aceptar y volver. Bueno, esto está completado, entonces aparece la rayita de bien, aquí también de bien, y los demás estados no lo van a completar, pero sí tienen que entrar y dar guardar información para que le aparezca allí los 2 ganchitos de bien. Una vez que han completado las 4 pestañas, entonces allí recién podemos decir de que terminaron este proceso de completar el balance dentro del esquema que pide la SET. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen una vez que completan todo aquí? Van a inicio y allí va a aparecer de nuevo el nombre del contribuyente y allí le van a dar generar archivo. Aquí clic en el, ¿cómo se le dice a este? Aparece una arandelita y allí hacen clic en generar archivo. Y allí solicitan estados financieros y allí seleccionan el año. Le va a aparecer solo el año que ustedes cargaron en su totalidad. Si no cargaron los años anteriores, no le aparecen los años anteriores. En este caso solamente cargamos 2017, aparece 2017 y le damos generar. Ahí genera y seleccionamos una carpeta donde vamos a llevar esto. Voy a llevar en biblioteca. Puedo llevar, a ver un poco, en documentos. Y allí puedo llevar en contabilidad 1. Y allí el archivo generado tiene el nombre de este nombre, no lo van a cambiar, ¿sí? Esto van a abrir la carpeta que lo contiene. Y ahí se fijan, es este formato, ¿sí? Y eso lo van a dejar así como está. Y así mismo van a anexar con este nombre, así mismo, dentro de la plataforma como una tarea, ¿sí? Como un archivo. Igual como hacen con Word, con Excel o con PDF, ¿sí? De esta manera es como se presenta también, o presentamos todos, el balance una vez que se cierra el año. Lógicamente, después de un trabajo arduo, se realiza esta presentación. Y ustedes pueden de repente observar que es un formato, este archivo tienen que tener en este formato, ¿sí? WILRAC sería. Entonces, eso si no lo tienen dentro de sus computadoras, lo tienen que bajar, ¿sí? Esto creo que tiene solamente hasta un mes gratuito, creo. Después hay que actualizar todo. Bueno, una vez que tienen este archivo, entonces sería este archivo lo que ustedes van a presentar. Entonces, ¿cómo le va a aparecer el archivo? Le va a aparecer de esta manera. ¿Sí? Ahí está, tipo formato zip. Entonces, hasta ahí se entiende el proceso. Sí, profe, se entiende. Bueno, una vez que yo voy a ver si puedo descargar en el teléfono cuál de las versiones y voy a estar remitiéndole quiénes estarían trabajando con teléfono. Yo, profe. Ok, ok. Belén, Yo después, ¿quién también, más? profe. Yo Ok. también.
Ok, está bien. Entonces voy a pasar cuál de las versiones ustedes van a descargar para que no descarguen todas las versiones, ¿verdad? Bueno, voy a estar viendo eso de manera a que les facilite también el trabajo y también que lo practiquen, porque sería interesante que lo practiquen y doy esa opción. Como mencioné, muchas veces en la universidad nos gustaría que nos enseñen cómo presentar, ¿verdad? Y es algo que tienen que descargar. Está todo en la plataforma, en la SED, sí, pueden descargar inclusive la guía de cómo presentar paso por paso, está toda la guía, sí, solo que requiere cierto tiempo también, ¿verdad? Y generalmente cuando no tenemos experiencia cuesta más, ¿sí? Entonces, como bien decimos, la práctica hace el maestro, entonces es importante que lo practiquen inicialmente. Si bien ahora todavía no estamos haciendo, o sea, no vamos a alcanzar de hecho a hacer los demás cálculos, porque esto tiene más cálculos, serían cuadro de depreciación, flujo de efectivo y demás, pero como sabemos, ya está, tenemos una noción de cómo es que se presenta y se realiza. Bueno, ¿dudas referente a este trabajo? ¿Hasta aquí? Ninguna, profe. Ok. Voy a estar respondiendo las inquietudes que tengan en la semana. Recuerdan que hasta el martes tienen tiempo. Bueno, ahora voy a proceder a compartir la clase del día de hoy, que es una clase bastante, ya que tienen la tarea asignada, tienen una clase bastante global. Vamos a ver un poco. Bueno, voy a volver a compartir un poquito. ¿Se fue la pantalla? ¿Ven la pantalla o no? No, profe. ¿No? Ok. Voy a volver a abrir entonces. Vamos a ver. ¿Pueden observar ahora? Ahora sí, profe. Ok. Bueno, aquí estamos de 2 carreras, 3, administración, contabilidad e ingeniería comercial. Ciencias empresariales. Bueno, como tenemos un enfoque general de la contabilidad, siempre hablamos de balance, estados de resultados y demás, pero como sabemos y como dimos en clases anteriores, tanto el presupuesto como la estructura en sí son de vital importancia para tener un sistema de control gerencial y también un sistema de información que ayude a contabilidad a generar una información relevante y una información real de la situación patrimonial en la cual se encuentra un determinado ente o organización. Entonces, la administración en el sistema de organización es de vital importancia. En clases anteriores estuvimos hablando de cuán importante es la estructura para poder realmente realizar una administración de los recursos, de los bienes, de los materiales
Y no solamente de eso, sino también de una correcta planificación a futuro para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, en base a eso, son dos aristas. Administración va de la mano con contabilidad. Siempre hay una lucha de poderes, como bien se dice, somos los administradores lo que decidimos, dicen los administradores, pero los contadores también tienen su postura diciendo de que si no hay una información veraz y confiable, tampoco pueden los administradores tomar una decisión correcta. Entonces, en realidad van de la mano tanto contabilidad con administración, trabajan de manera coordinada, conjunta. Entonces, tenemos que ver las organizaciones como un sistema, ¿sí? Como decía Bertalanffy, siempre mencionaba que los sistemas vendrían a ser, el todo no es igual a la suma de las partes, ¿sí? Entonces, es importante tener una visión sistémica de las empresas, ¿sí? En base a eso, vamos a desarrollar hoy cuán importantes son los sistemas para el gerenciamiento y la toma de decisiones respectivas en cada empresa. Bueno. Como mencioné en la clase antepasada, cuando estuvimos desarrollando cuestiones o nociones básicas de presupuesto, hoy vamos a estar introduciéndonos al concepto de estructura organizacional, que vendría a ser una estructura y cómo podemos definirla. En este caso, tenemos por un lado la estructura formal y por otro lado la estructura informal. Entonces, la estructura formal, como sabemos, está conformada por todas las políticas, el manual de funciones, el manual de procedimiento, también inclusive un reglamento interno, ¿sí? Que hacen o dan direccionamiento a qué se tiene que realizar, quién lo tiene que realizar y cuál sería la responsabilidad por área o por sector y quiénes son los que toman las decisiones en cada área, en cada sector. Entonces, eso hace a la estructura formal. En Paraguay tenemos muchas entidades que tienen ya bien estructurada sus empresas, sus sucursales y demás. Hay otras que aún no, ¿sí? Una rama muy investigada en cuanto a la estructura son los supermercados, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos carecen de estructura. Entonces, cuando hablamos de estructura, hablamos de que tienen que ser de manera pública la información del esquema en sí de organización, ya sea del organigrama, del fluxograma, ¿sí? De repente, la visión, objetivos tienen que estar en conocimiento tanto los clientes, los proveedores y demás agentes externos que tienen o que guardan relación con la empresa, ¿sí? En teoría. Luego tenemos otra estructura a la cual llamamos estructura informal, que se pone manifiesto cuando hay asociación entre los componentes de las empresas debido a su amistad, clase de trabajo, semejanza, objetivos de personales, ¿sí? Entonces, por otro lado tenemos esa cuestión que abunda mucho en nuestro ambiente, ¿sí? El ambiente empresarial, ¿sí? El clima organizacional es más bien de amigos, ¿sí? De conocidos, y dependiendo de qué área, sector o rubro yo me esté desempeñando. Por ejemplo, en el área financiera, en el área contable, ¿sí? ¿A qué rubro se enfoca cada empresa? Entonces, acorde a eso, estamos hablando de una estructura informal, tanto internamente como su relacionamiento con lo externo. ¿Sí? En el ambiente externo también. Si conocemos más a aquellos que trabajan en el mismo rubro que nosotros, ¿sí? Hablando de identidad empresarial, entonces es allí en donde tenemos una estructura informal. Y así también
las cuestiones de motivación, de cultura organizacional, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué rubro sea, es la cultura organizacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos enfocados a objetivos bien claros en cada rubro. Entonces, de allí viene la importancia de una estructura informal, que no es menos importante que la formal, ¿sí? Entonces, ¿alguien puede leer la primera parte del concepto para estructura? A ver un poco, Elina Cantero, si está. Sí, profe. La estructura formal Sí. es el No, esquema. el concepto general que está arriba. Sí. Introducción al concepto de estructura. La estructura de una empresa se puede definir como el sistema resultante del reparto de atribuciones y relaciones entre los puestos de trabajo. ¿Hasta ahí, profe, o leo todo? Sí, hasta que termine la donde dice precisa. Bueno, para que la empresa funcione adecuadamente, debe disponer de una estructura adecuada y que por ella fluya la información precisa. Ok, muchas gracias, Elina. Bien, Nada, ¿podés profe. explicarme un poquito qué entendiste de este concepto de estructura? Que para que una empresa funcione adecuadamente, debe tener una estructura adecuada, dice. Y que tiene que tener una información precisa para que todo resulte bien en una empresa. Ok, muchas gracias, Elina, De nada, profe. por tu aporte. Ok, y en realidad la estructura tiene mucho que ver en la distribución de las distintas tareas por área, por sector. Primeramente, tanto las funciones, ¿sí?, como la toma de decisiones deben estar bien definidas como para que mi estructura funcione y los canales de comunicación funcionen. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo saltar a mi jefe de departamento para ir a la gerencia general, o sea, tiene que haber un seguimiento, una cadena de comunicación, ¿sí? Eso se le llama también cadena de mando dentro de las empresas, en donde fluya una información correcta, útil y necesaria. No estamos hablando de otro tipo de información, ¿sí?, más que para la toma de decisiones respectivas de cada sector y acorde a cada puesto que constituye una empresa. ¿Esto es importante? Sí. ¿Es importante saber de estructura? Sí. ¿Por qué? Porque generalmente y en su mayoría se hacen una indagación de todas las empresas existentes en su localidad misma, se pueden dar cuenta que la gran mayoría carece de estructura. Si bien hay una forma de realizar las cosas, tienen las funciones, pero no tiene plasmado en un documento que avale eso, ¿sí?, que avale el proceso y que diga quiénes son los responsables y qué es lo que tienen que realizar. Entonces, ahí viene el trabajo intelectual de los profesionales en cuanto a estructura. Es importante, por supuesto que es importante y delimita a cada sector su responsabilidad. Entonces yo como futuro profesional administrativo debo de conocer cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis atribuciones como funcionario dentro de una institución, dentro de una organización o dentro de una empresa, ¿sí? Entonces, para eso es que tenemos bien definido cuál sería la estructura.
Y aquí tenemos la base del diseño de la estructura organizacional. Primeramente tenemos, como ya mencioné, la división del trabajo, la departamentalización, ¿sí? Los niveles jerárquicos o nivel jerárquico por otro lado, y por último, la coordinación entre estos distintas funciones que hacen a la organización. Entonces, si yo no tengo estos 4 pilares, es muy difícil que yo esté organizacionalmente bien, ¿sí? La división del trabajo es importante, la departamentalización también. El nivel jerárquico delimita a una persona hasta qué punto, y eso es muy importante, hasta qué punto puede tomar decisiones un empleado. Y la coordinación entre los distintos sectores también. Si yo carezco de estos 4 pilares, entonces significa que yo no estoy trabajando de manera organizada. Y la organización es la segunda función administrativa y es de vital importancia. Como la clase pasada estuvimos hablando de planificación y presupuesto, hoy estamos hablando de organización. Tengo que tener bien claro estas 4 premisas como para poder desarrollar el sistema que pretendo implementar dentro de una empresa. Sin una organización yo no puedo implementar ni el programa, ni el presupuesto, ni mucho menos un sistema de control contable o financiero o administrativo, en este caso administrativo. Bueno, ¿qué pasa aquí? Si alguien me puede decir qué observan en la imagen. ¿Me pueden describir a alguien que observa? Que, profe, unos pajaritos. No, Sí. que el director, Sí. o sea que una empresa tiene que estar formado de esta manera. O sea, es lo que yo entiendo. Ok. No sé. Sí. Que solo el director está bien. Yo entiendo, profe. Ok, muy bien. Uf. ¿Otra perspectiva? Que los de abajo siempre son los que hacen el trabajo. Luego, o sea que va por niveles. Los que tienen más alto rango son los que También. hacen menos trabajo y el de arriba es el que ve todo, el que dirige todo, ¿verdad? Y el que, o sea, que hace menos esfuerzo, pero el que agarra y, ¿cómo se dice? Toma las decisiones. Ok, toma las decisiones. Ok. ¿Alguna otra percepción en cuanto a la imagen? ¿Ninguna generalmente, más? ¿Alguna otra apunte? que todas las empresas son así igualmente. Así como. Y así como muestra la imagen ahí, profe. Ok, ok, no me dice mucho así, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Ok, en cuanto a la jerarquía, si se fijan, es jerárquica. O sea, ¿qué significa eso? Que tenemos una sola cabeza visible, luego tenemos unos ejecutivos, en el caso de por decirlo así, en el segundo nivel, hacia abajo. En el tercero ya tenemos los departamentos y por último tenemos el resto, ¿sí? O sea, generalmente la estructura suele presentarse de manera verticalista, jerárquica. ¿Qué significa eso? Que generalmente, en su gran mayoría, la mayor responsabilidad está en la cabeza, pero la división del trabajo dependería de qué rango, qué nivel estoy o formo parte dentro de la organización o empresa.
Y hay otros que lo interpretan de la siguiente manera. Los de arriba, prácticamente, ¿cómo es que los de arriba le someten a los de abajo? Dice, ¿verdad? Otro compañero mencionó de que solo los de abajo lo que más trabajan, y otra compañera mencionó que solo el director estaba bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que si yo quiero apuntar hacia un tipo de liderazgo autoritario, entonces allí viene esta cuestión que me conviene tener una estructura jerárquica en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a la unidad de mando. Esto significa unidad de mando cuando tenemos una sola cabeza visible y que en su mayoría, tanto la toma de decisiones como el direccionamiento de la empresa no es delegada a los distintos departamentos, sino que lo toma solamente una sola persona. Entonces, es positiva para cierto tipo de empresas y para otras no, ¿sí? Porque, como sabemos, dependiendo de la magnitud de la empresa, ¿sí? De cuán grande sea mi empresa, esto es factible o no factible. Evidentemente que para las empresas que ya tienen varias sucursales, varias sucursales o de repente ya inclusive en el exterior ya no se manejan en base a este sistema. Pero, como sabemos, es el típico del más conocido que solemos escuchar en todos lados, en la gran mayoría de las grandes empresas ya bien organizadas o estructuradas, que generalmente los de arriba implementan cuestiones que al resto no le conviene o que al resto le dificulta. ¿Qué significa eso? Que el que está arriba siempre va a tomar decisiones de maneras globales, no dependiendo de qué yo quiera hacer o qué es lo que a mi sector de repente le parece que convenga más. En realidad, las decisiones generalmente las toman de manera globalizadora, ¿sí? General. Entonces, de ahí de repente es que la imagen a veces nos desanima o otras veces nos motiva, dependiendo en qué sector y qué rango yo estoy dentro de la empresa. Bueno, y aquí tenemos. Esto no es otra cosa que esto. Esto ya es el organigrama de una empresa estimativa en donde la distribución está de manera jerárquica, de manera verticalista, quiere decir que hay una sola unidad de mando, hay 3 departamentos y los demás, ¿sí? Entonces, se unifica esta unidad, ¿sí? Y cada uno tiene su supervisor directo a quien responde por las decisiones que toman. Esto es una forma de ver un organigrama horizontal, ¿sí? Hay varios, inclusive es todo un arte, en realidad, confeccionar un organigrama, ¿sí? Hay varios modelos, hay circular, hay distintos tipos de acuerdo a la entidad. Ninguna entidad es igual a la otra. Entonces, no todas van a ser con esta estructura horizontal. Inclusive pueden indagar y ver cuántos tipos de organigramas hay varios en realidad, y que responden a la necesidad de cada empresa. Y aquí vamos a hablar de lo que es la estructura organizacional. Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una forma de organización de acuerdo a sus necesidades, por medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y el funcionamiento de la empresa. No obstante, conviene siempre tener muy presente el sistema empresarial y sus subsistemas para cualquier cambio organizacional que debamos realizar en cualquier organización. Se adjunta una presentación Power del sistema empresarial para facilitar su comprensión. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, cuando yo voy a estructurar una empresa, tengo que tener en cuenta de qué manera trabaja.
Y para yo ir e indagar de qué manera trabajan, ¿sí? Yo como profesional para estructurar una empresa, generalmente tengo que ir a la base, ¿sí? ¿Qué sería la base? Sería los funcionarios, ¿sí? Que ejercen o que cumplen las funciones o las tareas dentro de una institución. O sea, necesariamente tengo que tener un conocimiento de la empresa, desde su rubro hasta sus distintos departamentos. Entonces, tengo que tener un conocimiento general de la empresa para yo poder estructurar esa empresa. Entonces, es un trabajo de indagación de una institución, de una empresa, ¿sí? Una vez que tengo la información en base a el sistema que utiliza o en el cual trabaja, es que yo puedo estructurar esa empresa. No es que yo voy a estructurarla porque a mí se me antojó de esta manera, no. Tiene su metodología y tiene también su requerimiento, que el primer requerimiento es el conocimiento de la institución o de la organización. En lo que respecta a la organización, en cuanto a estructura, hay que considerar de que la misma manera en que es muy difícil que dos humanos sean completamente iguales, lo mismo sucede en las empresas. Una empresa no necesariamente se parece a otra, aunque estén enmarcadas en el mismo sector y empleen igual tecnología de producción e incluso similar estructura productiva. ¿Sí? Esto es categórico en cuanto a lo que se refiere a la organización interna de la empresa y a su estructura organizacional. ¿Por qué? Porque yo puedo estar trabajando en una empresa que sea del mismo rubro inclusive, ¿sí? Pero su metodología, su sistema de trabajo, inclusive el sistema interno que utiliza puede ser totalmente diferente al otro, y allí es lo que yo tengo que tener en cuenta, la peculiaridad de cada empresa, el clima organizacional de cada empresa y la identidad de cada empresa. Hay empresas que son más conservadoras y hay empresas que son más tecnológicas, más abiertas. Depende mucho de la cultura organizacional y eso lo tengo que respetar como profesional también a la hora de estructurar una empresa, ¿sí? Muchas veces sucede que dentro de un departamento dos se disputan la unidad de mando en cuanto a ser o no ser líder desde ese departamento, pero se le otorga al más idóneo, ¿sí? Entonces, allí tengo que tener en cuenta la peculiaridad del departamento, la formación, o sea, y si es que realmente esa empresa lo tiene o no en cuenta, porque también hay valores dentro de cada institución que se tienen en cuenta o no se tienen en cuenta. No necesariamente dentro de una misma empresa van a tener los mismos valores de repente. Puede ser tenga yo toda la formación, pero ellos no lo consideran importante. Lo consideran más importante la antigüedad o la experiencia. Entonces, de allí un poco tenemos que ver en cuanto a los valores. Entonces, incide, eso sí. Al estar tener una experiencia en una empresa, en un rubro, no significa que sea exactamente igual a la otra. Entonces, todas esas identidad, esa peculiaridad, tenemos que tener en cuenta para estructurar. No es que yo voy a agarrar y veo los cuadritos y yo solamente sé estructurar de manera horizontal y solamente de esa forma puedo estructurar. No necesariamente, ¿sí? Luego hablamos de estructura organizacional. A ver un poco si está Araceli, si nos puede leer un poquito qué nos menciona esta parte. Estructura organizacional. Siempre existirán factores diferenciadores, no solo en el orden técnico-productivo, sino también en el orden social en cuanto a composición de la fuerza de trabajo, nivel de pertenencia y motivación, nivel de calificación, relación con los directivos, etc.
De igual modo, pueden existir diferencias de índole cuantitativas respecto a número de trabajadores, nivel de venta, utilidad, estructura de los activos, cuota de mercado, entre otros. Ok, muchas gracias, Araceli. Si ustedes se fijan, aquí ya denota mayor diferencia aún entre las distintas instituciones, empresas u organizaciones. ¿Sí? Pueden haber diferencias abismales en la cantidad de trabajadores, en la distribución de las tareas. A lo mejor es una empresa pequeña que se está iniciando, o puede ser una gran multinacional. Entonces, de acuerdo a la magnitud de la empresa, la motivación, ¿sí? El nivel de calificación que se le da a sus personales. Hay empresas que premian a aquellos que realmente se capacitan, hay otros que no, y así. Entonces, hay una diferencia en cuanto a la estructura y en cuanto a la manera de organizarse y de trabajar en las distintas empresas que forman parte del mercado local, ¿sí? En ciertas áreas, por ejemplo, aquí en el área de Itapúa, por ejemplo, tenemos hasta cierto rango nomás, o hasta cierta aspiración salarial nomás podemos hablar, ¿sí? En términos profesionales. Más de cierta cantidad, entonces ya no podemos estar hablando, ¿sí? A modo de asalariado. Sin embargo, si vamos a Ciudad del Este podemos ver otra realidad, o si vamos a Asunción, otra realidad, dependiendo del cargo y dependiendo de la formación de la persona. Entonces, en cuanto a esto, también hay una diferenciación dentro de las organizaciones, y lógicamente implica mayor responsabilidad o menor responsabilidad de acorde al rol que está desempeñando el empleado. Pero en términos generales, ninguna estructura es igual a la otra, ninguna. Pueden investigar, qué sé yo, estructura de las entidades financieras y estructura, por ejemplo, de empresas del sector agrícola, son totalmente diferentes. O de repente dentro de un solo rubro, que puede ser la financiera, también puede haber diferencias en cuanto a organigrama o en forma de trabajo. Entonces, la experiencia es lo que nos abre, nos da la oportunidad de conocer a veces de un mismo rubro, pero que son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, a eso apunta la estructura organizacional, a la peculiaridad de cada institución, de cada organización. La estructura organizativa no es la organización, es solamente un instrumento a través del cual la misma puede realizar sus objetivos. Entonces, a eso apuntamos, a que no es lo que yo plasmo en el papel la organización. O puedo decir, por ejemplo, aquí está la planilla, en este caso, por ejemplo, la planilla de los alumnos. Quiere decir que estos son el grupo de contabilidad general 1. No, esto es un simple papel. Sí, ustedes son los que hacen el curso. Entonces, de la misma manera, no es que porque yo digo, aquí está toda la estructura de la empresa, ¿sí? Y en realidad no estoy cumpliendo, o no se está realizando tal cual está plasmado, entonces no significa que no, es que es otra cosa la organización de mi empresa. ¿Me explico? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces caemos en cuanto a que los instrumentos de organización o de estructura son obsoletos en cuanto a la organización de una empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces está plasmado allí, cosa que nunca jamás se hizo, nunca jamás existió, pero figura allí, y la realidad es otra. Entonces tampoco puede haber una brecha muy grande entre lo que está plasmado y entre lo que realmente es, o realmente existe o se realiza dentro de una empresa. Por eso es importante la labor de los profesionales en cuanto a la estructuración de manera actualizada y de manera constante. Cada 5 años se tiene que revisar eso, volver a ver cuál es la situación y
actualizar o cambiar o innovar en cuanto a de qué manera se está trabajando, cómo le conviene más a la empresa organizarse o trabajarse de acuerdo a los 4 pilares de la organización. Entonces, es un trabajo intelectual que lo realizan, lógicamente, las personas que están preparadas para llevar al frente este tipo de trabajo y son, lógicamente, profesionales administrativos, los administradores, consultores, ¿sí? Son los que realizan este tipo de trabajo con los respectivos directores, ¿sí? Gerentes general y demás, que son los que toman las decisiones de qué manera se va a trabajar y por qué y para qué, acorde a los recursos con los cuales se posee. Luego, ¿quién puede leer aquí? A ver un poco. Nayeli, ¿te escuchamos? Sí, profe. Dice, la estructura no hace espontáneamente, sino que se crea por la dirección, siguiendo un proceso lógico. Tal proceso llega a definir las actividades a desarrollar para lograr los objetivos, las personas que deben realizarlas, los recursos y los medios a emplear, las relaciones entre las personas, puestos de trabajo y unidades de la organización, los sistemas y los procedimientos para el mejor desarrollo de las actividades y el mejor empleo de los recursos. Dentro de este proceso, la primera fase consiste en subdividir en una serie de tareas, o sea que en un conjunto de operaciones manuales y mentales desarrolladas por una persona, todo el trabajo necesario para alcanzar los objetivos de la empresa. Las tareas se agrupan luego en puestos de trabajo, o sea, en conjuntos de tareas desarrolladas por una persona, y estos a su vez en unidades. Por último, cada persona, puesto de trabajo y unidad, se piensan los lazos y conexiones con las restantes partes de la estructura. El resultado de este proceso es la estructura organizativa. La red de relaciones no se limita a las que existan entre individuos y entre grupos, sino que comprende los procedimientos, los sistemas, los flujos de trabajo y los procesos de decisión. Ok, muchas gracias, Nayeli. Es así, si se fijan, es una tarea bastante compleja, estructurada, ¿sí? Que tiene su proceso de elaboración en cuanto a de qué manera se va a trabajar, con qué capital humano, con qué capital, con qué recursos económicos, ¿sí? Con qué puestos laborales, cuáles serían esos puestos, cuáles serían las funciones de cada puesto, qué procesos deben seguir para cada acción, para cada actividad, a quienes tienen que responder de manera directa ante sus labores, ¿sí? De qué manera se va a evaluar el desempeño de cada personal, ¿sí? Y en qué sistema se va a utilizar, en red, en qué tipo de red, ¿sí? ¿Cuántos funcionarios van a haber por cada departamento? ¿Sí? ¿Con qué perfil? Imagínense, ¿qué formación yo requiero para cada área? O sea, todo eso lo tengo que definir dentro de la estructura, ¿sí? Eso me tiene que decir la estructura de mi empresa. Entonces, es un proceso que toma su tiempo y es por fases, y la implementación de una organización general, ¿sí? De una organización acorde a la realidad de cada organización, vale la redundancia. Entonces, tiene un periodo y un proceso que tiene que cumplir para poder trabajar de manera coordinada hacia la consecución de un objetivo en específico acorde a cada sector o área. Entonces es todo un sistema, ¿sí? Un todo, ¿sí? Si una de las partes no responde, carece, entonces, como bien decimos, sufre toda la empresa, ¿sí?
Entonces es importante sentir o hacer sentir también al capital humano importante, por un lado. Por otro lado, es que se cumplan los procesos, ¿sí? Se cumplan las responsabilidades, que se cumplan las funciones y también que se cumplan por sobre todo las tareas asignadas y las responsabilidades sean acorde a cada área, a cada sector y a cada perfil. Entonces, es una cuestión bastante, un trabajo bastante minucioso y que toma su tiempo. Entonces, cuando yo hablo de estructura, estoy hablando de un todo, de una cuestión sistémica y de unos subsistemas que hacen al todo, que es una empresa o una organización. Aquí ponemos otro ejemplo y si se fijan en la imagen tenemos al capital humano por este lado, que sería Claudia la gerente, Jaime finanzas, operarios de maquinarias por último, Omar máquinas y por último Zoila logística. Entonces, cada persona, si se fijan, tiene una área, ¿sí? Al cual se le designó, ¿sí? Entonces, acorde a cada función, a cada perfil, ¿sí? A cada experiencia. Entonces, por eso hablamos de un capital humano que nos lleva a la consecución de los objetivos. No es solamente los recursos económicos en cuanto a estructura o infraestructura, sino que también en cuanto a capital humano y que debe cumplir en tiempo y forma cada función y debe responder a un superior directo. La estructura organizativa se define, por tanto, como esquema formal de relaciones, comunicaciones, procesos de decisión, procedimientos y sistemas dentro de un conjunto de personas, unidades, factores materiales y funciones con vista a la consecución de objetivos. Mingbert, la estructura compone de 5 partes y menciona unidas entre sí mediante los distintos flujos. Sería la autoridad, material de trabajo, de información y de procesos de decisión. Estas redes o sistemas de comunicación o de relaciones integran 3 aspectos estructurales a saber. Una es la estructura funcional, la otra es la estructura de autoridad y la otra es la estructura de decisión. La funcional, como mencioné, sería prácticamente el conjunto de las tareas y las actividades que tienen que ser realizados para lograr los objetivos. La estructura de autoridad es que ordena el conjunto de niveles jerárquicos, a quién voy a responder, y permite actuar a las personas bajo ciertos criterios de responsabilidad y el control de sus tareas. Y una estructura de decisión que por cada miembro, según su función y autoridad reconocida y gracias a la información recibida, pueda adoptar las decisiones más adecuadas, racionales y eficientes. Entonces, esto lo tengo que tener. Si yo estoy dentro de una organización, entonces tengo que empezar a pensar, cuento con esta estructura, con esta estructura funcional, con esta estructura de autoridad y una estructura de decisión. Si aún no lo cuento, es momento de que podamos aportar algo a donde estamos y tratar de estructurar, de ver cómo podemos trabajar, de qué manera, si es que está en nuestras manos, lógicamente, la toma de decisiones, porque dependiendo de cada sector, de cada función y de cada rol que cumpla yo dentro de la organización, la toma de decisión o no de eso, ¿sí? De repente, como funcionarios podemos también sugerir, ¿verdad? Pero de ahí a que se tome una decisión, ya eso, como sabemos, se requiere de cierto nivel jerárquico. Luego hablamos de sistemas de procesos. ¿En qué consiste estos sistemas de proceso? Y tenemos por un lado la entrada,
el proceso y la salida. ¿Qué ingresa en este caso? ¿Qué ven en la imagen como entrada? Fresas, La materia prima. Fresas. Sí, la materia prima. ok. Y después, en proceso, ¿qué menciona en proceso? La fabricación puede ser. Sí. Y luego de salida, Donde la terminación de los productos. exactamente. Entonces, todo sistema, cuando yo hablo de sistema, hablo de una entrada, de un proceso y de una salida, ¿sí? En este caso tenemos un ejemplo de las fresas que ingresan a un proceso de fabricación de una mermelada que es el resultado final o la salida. Dentro del proceso de producción, estos procesos son controlados por medio de una computadora, cantidad de fresas que se necesitan, sellado al vacío y pegado de etiquetas. Entonces, ahí estoy hablando de un sistema. Cuando hablo de sistema, también le puedo mencionar a sistemas informáticos que hacen o forman parte de el sistema o la metodología de trabajo de una empresa. Hoy en siglo XXI, ante la actualización y ante la realidad que estamos viviendo, es más que obvio que es de vital importancia manejar los sistemas informáticos respectivos en cada empresa. Entonces, dentro del proceso se utilizan estos sistemas informáticos, ¿sí? Pero no es todo el proceso. Lógicamente, quien hace funcionar son las personas, el recurso humano. Y forma parte de procesos y la suma de estos procesos dan como resultado una salida, ¿sí? Que en este caso serían las mermeladas de fresa consumidas. Entonces, todo sistema organizacional siempre va a tener una entrada, va a tener un proceso y una salida, independientemente de qué tipo de empresa sean. No hace falta que sea una empresa de fabricación, pero que siempre va a tener estos tres pasos. ¿Y qué es lo que entra en el caso de una empresa? Genera. Tenemos por un lado las entradas que puede ser el talento humano, las personas y servicios, puede ser recursos materiales, sería maquinaria, equipo, tecnología, recursos financieros, capital, inversiones, créditos y recursos mercadológicos, información de mercado, investigación de mercados y pedidos. Eso puedo tenerlo como entrada. Como proceso dentro de la organización, entonces tenemos subsistemas que se especializan en procesamiento de recursos, información o energía. Entonces ahí tenemos también a nuestro auxilio la legislación. Lógicamente no vamos a hacer algo ilegal, las normas legales, la oferta al mercado, la demanda, la cultura organizacional, la educación, porque para formar parte de un tipo de organización, de cierto tipo de organización, necesito cierta educación, coyuntura política, coyuntura económica y clima y condiciones geográficas. Todo esto incide dentro de la organización, o sea, es algo muy complejo. No es solamente el proceso en sí de que hago esto y ya obtengo lo otro, no. Recuerden que para administración el gran desafío es la coordinación de los recursos humanos atendiendo a una realidad situacional que puede ser temporal o puede ser definitiva. Y incide muchos factores, como menciona allí abajo. Luego, como salida, tenemos productos, servicios, ¿sí? Puede ser desarrollo, compras, residuos, desechos también, dependiendo de a qué tipo de empresa nos estamos refiriendo. Incremento de capital, incremento de facturación, ganancia, pérdida, ventas, entregas, clientes, promoción, publicidad, información para el mercado. Todo esto podemos dar como salida como organización. Entonces, no es solamente el producto lo que estamos dando de salida, son varias cosas, inclusive una imagen, un prestigio, ¿sí? Todo eso lo damos como salida, como organización, ¿sí?
Entonces, a modo sistémico es complejo hablar de organización y de estructura, ¿sí? Entonces, lo estamos haciendo de manera generalizada. No sé si se entendió este proceso entrada, proceso salida. Sí, Si profe. alguien quiere acotar algo. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces cuando queremos analizar muchas veces el rol del administrador, tenemos que tener en cuenta la legislación, las normas, oferta, demanda, la situación, la cultura, la educación, ¿sí? El clima y las condiciones geográficas. Entonces, de allí es que nosotros podemos sacar una conclusión del por qué mi organización es esto y no lo otro como yo pensaba que puede ser. ¿Sí? Hago un análisis así un poco más subjetivo, de manera que entendamos también que no es solamente la mera estructura, sino que hay un capital humano y hay una situación detrás de eso. ¿Sí? Y hay una legislación y hay normas que cumplir. Entonces, por esas cuestiones es que muchas veces tenemos una imagen errónea de manera externa. Una vez que ingresamos en una organización, ahí nos percatamos y nos podemos dar cuenta si es que lo analizamos y lo desmenuzamos, lo analizamos, lo indagamos, nos damos cuenta de que no era como pensábamos, ¿sí? Porque existe una realidad detrás de cada organización y un objetivo detrás de cada organización, y inclusive podemos decirle una meta bien clara, qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Y siempre las organizaciones tienen a lo sumo un objetivo bien claro que si tiene que sacrificar otras cosas, lo sacrifica con tal de llegar, ¿sí? Eso ya depende de qué tipo de empresa sería, qué tipo de organización sería, qué es y qué no es. ¿Sí? La identidad de una organización es importante ante las situaciones que se podrían llegar a presentar, ¿sí? Entonces es algo muy complejo, es prácticamente como una persona, ¿sí? Entonces es así como lo define de manera clara a la organización. Subsistemas, son subsistemas. Bueno, a ver un poco. Esto ustedes lo van a leer, y también en cuanto a lo que se refiere a teoría del comportamiento, que es importante dentro de las empresas respectivas. Bueno, yo lo que quería que ustedes indaguen un poquito es sobre el modelo clásico de la administración. ¿Alguien ya, a ver, los de administración, cuántos están los que son de administración aquí? ¿Administración de empresas? ¿Ninguno? A ver, Carlos. Modelo clásico de la administración, Carlos. Teoría de la administración. ¿Tenés algún conocimiento en cuanto al modelo clásico de la administración o no? Esto es parte de administración 1, sería prácticamente teoría administrativas, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que indaguen un poco en cuanto al modelo clásico de la administración, ¿sí? Entonces, en base a ese modelo, podemos decir si es que es aplicable o no aplicable a una empresa, ¿sí? Esa es la de Fayol y demás. Sí, En teoría, ¿no? exactamente. Henry Fayol, exactamente. Para los que dieron administración 1, entonces es prácticamente los conceptos básicos de administración, ¿sí? Y la teoría de la administración básica. Entonces, necesito que lo lean un poco para que tengan una idea
básica de una administración porque van de la mano, gente. Recuerden que administración y contabilidad van de la mano, no son dos cosas diferenciadas. Si bien yo me enfoqué más a contabilidad, porque la materia en sí es contabilidad general, pero recuerden que vamos de la mano cuando hablamos de manera interna, ¿sí? Está por un lado la postura de un contador externo y por otro lado está la postura de un contador interno. Y necesariamente tengo que ser bien amigo de mi amigo contador y de mi amigo administrador como para yo llevar bien claras las cuentas y realmente informar un estado contable fiel a la imagen del patrimonio, ¿sí? Eso es lo básico para yo contador. Ahora, para yo administrador es útil, es estratégico, hay que ver. Entonces, son dos posturas muy distintas. Sí, acá Belén me menciona funciones técnicas, comerciales, financieras. Belén me habla de las funciones de la administración, sería. ¿Sí? Bueno. Ok, eso lo voy a dejar a ustedes como para que lo socialicemos la clase que viene, ¿sí? Y tengamos una noción general, contabilidad general, con una administración generalizada, porque si vamos a ir por partes es bastante complicado. Bueno, ¿dudas hasta aquí? De mi parte no, profe. Ok. Bueno. Les pido por favor que si tienen alguna duda con referencia al Heshauka, que vean en el transcurso del fin de semana, entonces voy a estar contestando, no hay problema. Y voy a estar viendo los procesos y voy a enviar en el grupo a quienes se tienen que comunicar conmigo en cuanto a su proceso. De esta manera voy a actuar entonces para también facilitarles un poco a ustedes también la posibilidad de pasar la materia, ¿sí? Para el martes voy a tener ya el proceso generalizado de todos ustedes, más o menos su situación, como para que puedan ir presentándose ya en el examen final, que sería el próximo viernes, de hoy en 8. Entonces, como dije, voy a estar mencionando los nombres de las personas que van a tener que comunicarse conmigo para ver su situación en cuanto al proceso general. ¿Sí? Cada uno maneja su proceso, ¿sí? Y voy a compartir aquí con ustedes la planilla de cada proceso que tuvieron hasta la fecha. Sería hasta el martes, ¿sí? El martes ustedes presentan el último trabajo y con eso se cierra el ciclo de esta materia. Y vamos a hacer un refuerzo general la próxima clase y ya se preparan prácticamente para el examen final. Esa sería la consigna, ¿sí? Si bien hay muchos temas que pudimos haber enfocado, realizado, pero ante la limitación y demás de tiempo y de recursos es lo que muchas veces dificulta, pero se hace lo que se puede dentro de lo que tenemos disponible. Bueno, voy a estar llamando lista y como mencioné, a los que menciono en el grupo van a tener que comunicarse conmigo, por favor. Carlos Rubén. Presente. Joana Estefanía. Elina Cantero. Presente, profe. Céspedes Araceli. Presente, profe. Joel Adrián. Arnaldo del Valle.
Ramona, Belén, Presente, profe. Maida Graciela, Presente, profe. Chaparro Andrés, Nayeli Rachel, Presente, profe. Roberto Daniel, Jessica Marlene y Carolina Joana. Presente, profe. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, este material yo voy a alzarlo allí en plataforma para que lo tengan también. Ya está habilitado para presentar el balance cuando puedan, nomás puedan presentar. Y como les dije, la planilla de su proceso lo van a tener el martes para ver la situación. Y como les dije, hasta el día del examen voy a estar permitiendo recibir todos los trabajos. Una vez que se cierre la fecha del examen, sería hasta allí, hasta ese día voy a recibir, después ya no, ¿sí? Entonces se cierra todo el proceso y les va a tocar ya prácticamente perder el puntaje si es que ya no se presentó durante ese lapso de tiempo. Y nada más, no sé si tienen alguna duda. De mi parte no, profe. De mi parte no, profe. Ok. Entonces vamos a disputarnos ahora la planilla de proceso ahora, entonces, para cerrar el martes. Está entonces, que tengan una muy linda noche y nos reencontramos entonces el martes. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias Buenas noches, igualmente, profe. profe. Muchas gracias igualmente para usted. Profe.